Para tener en cuenta el tamaño de una estrella de una clase espectral dada, le asignamos una clase de luminosidad, ¿verdad? Un índice, la cual lo vamos a añadir al tipo espectral. Y se utiliza un número romano para indicar esa clase de luminosidad, que en cierta manera nos toma en cuenta el tamaño de la estrella dentro de la clase espectral que estamos considerando. Así que vamos a hacer la siguiente tabla. Tenemos la clase y vamos a tener el tipo de estrella, si es gigante, si es súper gigante, etc. La clase 1, o sea, clase de luminosidad 1, que de hecho se divide en dos. Está la clase 1A y la clase 1B. Esta responde a las supergigantes. La clase A son las supergigantes más grandes y la clase B pues son el grupo de supergigantes que ya tienen un tamaño un poco más pequeño. Si vamos al diagrama de HR, note aquí que las supergigantes están divididas en la 1A, que son estrellas bien grandes, y la 1B, que son un poco más pequeñas. La segunda clase de luminosidad es para estrellas que tienen el tamaño entre gigantes y supergigantes. Lo que en el diagrama HR que mostramos le llaman las gigantes brillantes. Sería este grupo. La tercera clase de luminosidad es para las gigantes. La cuarta clase es para las subgigantes. Y por último, la clase espectral 5 es para las estrellas de la secuencia principal. Por ejemplo, si tomamos el Sol, podríamos escribir que el Sol es una estrella G2,5. El G2 es el tipo espectral que tiene ciertas características que describimos en los vídeos anteriores. Y el 5 entonces se refiere, 5 romano, a la clase de luminosidad. Ese 5 implica que el Sol es parte de la secuencia principal, porque ese es el índice, esa es la clase de luminosidad para la secuencia principal. Bien, en el video anterior mencionamos las enanas blancas. Así que podemos decir lo siguiente, que hay estrellas que se encuentran debajo de la secuencia principal.
son típicamente 10 órdenes de magnitud, o una magnitud 10, debo decir, más tenues que las de la secuencia principal. Bueno, esto es 10 magnitud más tenues que las de la secuencia principal. Y por estar en ese lugar, entonces son mucho más pequeñas. Y tienen una apariencia, el color que muestran es blanco. De ahí el nombre entonces de enanas blancas. Son estrellas bien tenues, cuyo color es blanco. Y sabemos, por lo tanto, por dónde están localizadas en el diagrama, de que son bien pequeñas. Así que podemos realizar un ejemplo, que es un cálculo bien interesante, sobre una enana blanca comparada con nuestro Sol. ¿Verdad? Así que el ejercicio dice lo siguiente: suponga que una enana blanca es de la misma clase espectral que el Sol. Y vamos a asumir también que es de igual temperatura. Pero su magnitud absoluta es 10 magnitudes más tenue que el Sol. ¿Cuál es el radio de la enana blanca? O sea que vamos a estimar cuál debe ser el radio de una enana blanca. Así que vamos a definir las siguientes cantidades. Primero, LWD va a ser la luminosidad de la enana blanca. Y L, con el símbolo del Sol, es la luminosidad del Sol. RWD es el radio de la enana blanca. Y R Sol es entonces el radio del Sol. Si uno considera entonces la ecuación de la luminosidad es 4pi R al cuadrado
multiplicado por el constante de Stefan Boltzmann por t a la cuarta potencia. Y podemos calcular la siguiente razón. La luminosidad de la enana blanca, LWD, dividido entre la luminosidad del Sol. Así que esto sería 4pi por el radio de la enana blanca al cuadrado por sigma t a la cuarta. Recuerde que la temperatura estamos asumiendo que es la misma. Dividido entre 4pi por el radio del Sol por este factor sigma t a la cuarta. Así que note lo siguiente. Cancelando los términos y corrigiendo que este radio solar es al cuadrado, tenemos entonces que esto es igual al radio de la enana blanca al cuadrado dividido entre el radio del Sol al cuadrado. Por lo tanto, podemos relacionar los cuadrados de los radios a las luminosidades. Yo puedo entonces escribir esto como RWD sobre R Sol, esto elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la luminosidad de la enana blanca dividido entre la luminosidad del Sol. Y si tomamos la raíz cuadrada, R de la enana blanca dividido entre R solar es la raíz cuadrada de la luminosidad de la enana blanca dividido entre la luminosidad del Sol. Así que si calculamos la razón de las luminosidades, podemos entonces calcular entonces las distancias, la de los radios, o la razón del radio de la enana blanca al radio del Sol. Así que la razón de luminosidades las podemos calcular utilizando la siguiente ecuación. L1 sobre L2, la luminosidad de la estrella 1 entre la luminosidad de la estrella 2 es igual a 10 elevado a la magnificación absoluta de la estrella 2 menos la magnificación de la estrella 1 dividido entre 2.5. En nuestro caso, el 1 corresponde a la enana blanca, el 2 corresponde al Sol. Así que tenemos lo siguiente, que la luminosidad de la enana blanca dividido entre la luminosidad del Sol va a ser igual a 10 elevado a la magnitud absoluta del Sol menos la magnitud absoluta de la enana blanca dividido entre 2.5. Ahora, el ejercicio nos dice que las enanas blancas son 10 órdenes de magnitud más tenues que el Sol. Así que esta diferencia, la magnitud de absoluta del Sol menos la magnitud de la enana blanca, según el ejercicio nos da negativo 10. Y este número lo que nos quiere decir es que es 10 magnitudes más tenue que el Sol. Así que sustituyendo esto en la ecuación, tenemos que la luminosidad de la enana blanca dividido entre la luminosidad del Sol es 10 a la negativo 10 dividido entre 2.5. Así que
esto sería 10 a la negativo 4. Y este es el numerito que estamos buscando aquí. Si ahora regresamos a la ecuación de la razón de los radios, tenemos entonces que RWD dividido entre R del Sol es la raíz cuadrada de la razón de las luminosidades, pero eso nos dio 10 a la negativo 4. Por lo tanto, esto sería 10 a la negativo 2. Así que este sería básicamente el resultado en términos de razón de radios. Podemos escribir esto como RWD es igual a un cienavo de el radio solar. Así que concluimos con esto, que el radio de la enana blanca es básicamente 1% del radio del Sol. Si quisiéramos calcular el número, el radio del Sol es 696.340 kilómetros. Por lo tanto, el radio de la enana blanca es 1% de ese número. Y esto nos da 6.963 kilómetros. Como comparación, note lo siguiente, que el radio de la Tierra, de nuestro planeta, es 6.371 kilómetros. Así que la enana blanca tiene un radio comparable con el de nuestro planeta. Siendo una estrella, su radio es comparable, es casi un poquito más grande que el radio de nuestro planeta.